Sean bienvenidos a mi canal, soy Adela Ubau. En esta ocasión vamos a abordar el tema educación en tiempos inciertos. Cómo adaptarnos sin morir en el intento. Y es que la educación constituye un derecho humano fundamental. Es esa llave a nuevas oportunidades y eso que te diferencia en un mercado laboral cada vez más competitivo. La educación se ha venido transformando y a esto se ha sumado la tecnología. Hoy en día tenemos la educación virtual o educación a distancia. Esto tiene muchas ventajas en cuanto a las barreras geográficas se han venido rompiendo. Hoy en día puedes estar con tu maestro, docente o tutor desde cualquier parte del mundo. Otra de las ventajas de la educación a distancia o virtual es que puedes utilizar aplicaciones, dinámicas que hacen de tu aula de clases un poco más divertida. Es decir, no necesitas que sea una clase aburrida o una clase que simplemente el alumno esté en una pantalla y escuchando. Aquí te voy a compartir varias de las aplicaciones que puedes utilizar para emplearlas en tu aula de clases. Sin embargo, muchos de nuestros niños y jóvenes siguen sin poder tener acceso a la educación virtual, debido a que no tienen una herramienta digital como un smartphone o una computadora. Para abordar mucho más este tema, he invitado a Marilu Salgado, es experta en el tema, y le damos la bienvenida. Me gustaría saber cómo podemos nosotros entender qué es el proceso de educación y qué es el proceso de aprendizaje. ¿Cómo entenderlo? Claro. Bueno, en primer lugar, Adela, muchísimas gracias por invitarme. Creo que este espacio es fenomenal, es una oportunidad para conversar. Mira, inicialmente uno piensa, y esto es una complejidad de lo que sabemos en el mecanismo más tradicional de educación, y es que uno va a aprender a la escuela, ¿no? Consideras que la escuela es como el espacio sagrado, y eso te lo puede decir tal vez hace un par de siglos, en donde vamos a aprender, y no aprende en la escuela. Hoy en día, en el siglo XXI, ese concepto de aprender en la escuela realmente ya no existe. Tú aprendes en cualquier espacio, es decir, aprendes desde que naces, aprendes cuando sales de la universidad, aprendes cuando estás trabajando, aprendes cuando dejas de trabajar. Entonces el concepto de aprender y educar no son sinónimos, lo hemos utilizado como sinónimos, nos lo han impuesto como sinónimos, pero en la realidad educar y aprender son dos procesos que no ocurren ni en la escuela, sino que ocurren a lo largo de toda nuestra vida y pueden ocurrir en cualquier espacio. Hoy aprendemos no de forma individual, antes te decían, no, tienes que estudiar y nos poníamos a estudiar con nuestro cuadernito solito y vamos a memorizar conceptos y no me molestes porque tengo que concentrarme, porque tengo que concentrarme. Lo que hemos aprendido es que los individuos aprendemos en comunidad. De hecho, se aprende mejor cuando aprendes con otros, cuando le preguntas a otro, cuando otro te explica, cuando tú le explicas a otro. Entonces, el mismo concepto de aprender es algo que ha venido evolucionando y lo que nos hemos dado cuenta es que ya ni siquiera el aprendizaje, visto como una concepción individualista, es vigente. Ahora el aprendizaje ocurre en comunidad y en colaboración. Entonces, son distintos los conceptos, sí, trascienden el contenido de la escuela también. Creo que son dos cosas que debemos de empezar por diferenciar en este ciclo de aprendizaje. Muchas veces hablamos de los grandes retos, los grandes problemas que tiene la educación en América Latina y se habla de la poca cantidad de escuelas o el acceso, digamos, zona rural, urbana, y se habla de esa comparación, incluso de la falta de tecnología que puede existir en cierto colegio o en cierta universidad. Sin embargo, a tu opinión, esos serían los principales retos y cómo entender, ¿no?, esa relación acceso y calidad cuando hablamos de educación. Claro. Claro. Para esto me gustaría hacerte una analogía y me voy a ir al año 2005. Cuando se proponieron los objetivos del milenio, que eran los objetivos boom en esa época, la agenda de desarrollo en esa época, en el tema de educación los objetivos estaban muy amarrados a acceso. El objetivo era lograr que la mayor cantidad de niños en el mundo que estaban fuera de los sistemas educativos llegaran a los sistemas educativos. Y te cuento que lo logramos. De hecho, hoy en el mundo hay más niños en las escuelas que lo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Debemos de entender que el proceso de educación es un proceso multidimensional. Es algo que depende no solamente de la escuela, es algo que depende del background del niño, de los niveles de pobreza, de la educación de sus padres, inclusive depende del tipo de atención que tuvo su mamá, por ejemplo, durante el periodo prenatal. Todos esos son factores que la ciencia y la evidencia nos dicen que determinan que un niño pueda o no aprender en la escuela. Entonces, partiendo de entender que estamos hablando de un proceso complejo, que no tiene fórmulas mágicas, que no tiene soluciones únicas, es importante entender que llevar a un niño a la escuela tiene un reto muy significativo, especialmente en zonas muy pobres. Y aquí el tema de calidad es muy discutido, Adela. Es decir, ¿qué pretendemos por calidad de educación? ¿Qué es calidad en educación? Hoy en día hablamos mucho de las métricas, por ejemplo, estandarizadas, que hay mucha discusión sobre si se deben utilizar o no, por ejemplo. ¿Qué tenemos que evaluar y cómo lo evaluamos? Esta es una discusión como tal.
Pero no existen las métricas, tenemos que evaluar si los niños están aprendiendo o no. Lo básico de hace un siglo, saber leer y escribir y multiplicar, los niños no lo estaban aprendiendo. Es decir, eso tan simple que ni siquiera es la demanda del futuro, no se lo estábamos dando a nuestros niños. Sistemas educativos en general les están fallando a los niños, porque aunque tú lleves a un niño a la escuela, eso no asegura que va a aprender. O sea, lo único que asegura que va a aprender en la escuela, y es lo que nos dice la evidencia en el mundo, es el docente. Y aquí otro factor significativo, tú mencionabas infraestructura, mencionabas acceso a tecnología. Lo que sabemos de lo que funciona en la escuela hoy es que no importa si la escuela tiene o no paredes, no importa si la escuela tiene o no tecnología. Lo que determina realmente un cambio en el paradigma de aprendizaje es el maestro. Y aquí entramos a otra gran discusión. ¿Quiénes son los maestros de Latinoamérica? ¿Qué características tienen? ¿Qué falencias tienen? Y si los comparas con los maestros de otros países, te vas a asombrar de que la brecha es más significativa de lo que siquiera podríamos empezar a imaginar. Entonces, expresando tu pregunta, no. Acceso no es igual a calidad. La calidad ambos tienen sus retos. Es un hecho considerarlo. Uno no es más importante que el otro. Tenés que llevar a los niños a la escuela, sí. Eso es un reto por sí mismo. Pero asegurémonos de que cuando estén en la escuela aprendan. ¿Cómo logramos que eso ocurra? El factor maestro se vuelve importante. El resto de elementos, llámese infraestructura, llámese material didáctico, llámese tecnología, debe de complementar el proceso de aprendizaje del maestro. No importa que tenga una aula TIC con la última tecnología, si no tiene un maestro que sepa gestionar su proceso de aprendizaje, los resultados van a ser exactamente los mismos. Exactamente. Fíjate que es curioso lo que decís porque muchas veces se deja, ¿no?, el factor humano o el factor maestros de lado. O sea, se pone mucho empeño en tener una aula de clases con las mejores infraestructura, con la mejor herramienta, Claro. con la mejor tecnología. Incluso hoy hablamos hasta de plataformas digitales, muchas escuelas lo están tomando en cuenta y ya es parte de sus presupuestos, ¿no? El estarle dando mantenimiento a esta plataforma o estar innovando. Sin embargo, Claro. el maestro, en cuanto a formación, sabemos, ¿verdad?, que existen muchos retos en ese tema. Otro de los retos que me gustaría plantear con vos es cómo capacitar a un maestro. O sea, los niños necesitan aprender de una forma dinámica, necesitan aprender de una forma incluso inclusiva y con empatía en muchos casos. Entonces, ¿cómo tomar ese reto de decirle a los maestros, mira, o sea, es momento de como que nos cambiamos o nos quedamos? Sí, no, eso es una pregunta muy interesante y creo que esa es la pregunta que todos los ministerios de educación al menos en Latinoamérica se están haciendo. Solamente para darte un par de datos y para contextualizar un poquito por qué el maestro es tan importante. De acuerdo a distintos estudios, un individuo tiene una probabilidad de más del 50% de llegar a la universidad si tuvo en su vida escolar al menos a un maestro de excelencia, a un maestro que lo inspirara. Uno. A lo largo de toda su vida, desde preescolar hasta la secundaria, hasta la universidad, tu probabilidad de que llegues a la universidad y la termines se incrementa en el 50% si al menos hubo un maestro que te inspirara. Todos somos maestros de excelencia, es muy difícil ser maestro de excelencia. A veces al maestro se le pide, tienes que gestionar el aula de clases, tienes que conseguir materiales, tienes que administrarlo bien, tienes que dar la clase, tienes que conocer de contenidos, tienes que conocer de pedagogía, tienes que conocer de tecnología, y les va sumando uno y otra función. Y claro, el maestro se agobia porque es un individuo, y te pongo características. Los maestros, los individuos que llegan a ser maestros, generalmente son las personas que tienen menos niveles cognitivos, y esto se ha demostrado por la prueba PISA. Las personas que son maestros son las personas que con respecto a otras profesiones tienen menores niveles cognitivos. ¿Qué te estoy diciendo? Que tienen más dificultades de aprendizaje, de hecho. Lo que funciona es el acompañamiento pedagógico, es decir, sentarme con el docente como su par, no como su superior, e intentar entender con él cuáles son sus necesidades y cómo satisfacer esas necesidades. Coaching docente, que es una innovación pedagógica en este sentido, que de hecho lo han utilizado en Brasil, lo han utilizado también en Argentina, ha habido un par de evaluaciones ahí, y lo que han demostrado es que el coaching docente es maravilloso, porque los docentes, además de que se abren, aprenden, que es lo que nos interesa al final del día. Y además de aprender, eso que aprenden lo utilizan en el aula de clase con los niños, cambian lo que ellos hacen. Entonces, ¿cuál es la característica del coaching? La característica del coaching es que tiene a un par, es decir, a otro docente, a alguien que conozca el contexto, que sabe de la metodología específica que le quiere enseñar al docente, pero que le enseña al docente en el contexto en el que el docente vive. No es esta conceptualización genérica de aprendizaje basado en proyectos, como le quieras llamar, no.
es cómo llevamos eso al aula de clase, con el docente, con sus estudiantes, con su realidad, y cómo logramos que él entienda el uso de esta metodología en ese contexto específico. Para eso requiere atención uno a uno, requiere atención personalizada y requiere atención de acompañamiento, no enfocado en el accountability, sino enfocado en la retroalimentación pedagógica, que son dos conceptos que tienden a confundirse en la práctica, pero que son básicos para poderle llegar al docente y poder intentar cambiar su paradigma. Ahora, esto parece utópico, y te lo digo porque parece utópico, ¿no? Si tú piensas en el maestro, hay otros temas. Los maestros tienen incentivos, como por ejemplo el salario. Es decir, los docentes son muy mal pagados, y eso creo que es algo que se sabe y se tiene claridad, a pesar de que la planilla de docente es un porcentaje muy elevado del presupuesto de educación en todos los países. Generalmente el salario de docente está por debajo de otros salarios en la economía. Es muy poco competitiva la carrera. Claro. Entonces, claro, como es muy poco competitiva, la gente que llega, por desgracia, te repito, la gente que tiene menos competencias cognitivas. Y esto se va transformando a lo largo de toda la vida del maestro, a lo largo de todo el intercambio que él hace con los niños. ¿Existe alguna diferencia entre la calidad de educación cuando hablamos en la zona rural y la zona urbana? Es muy marcado, así como se ve en muchos diagnósticos, incluso que publican organizaciones mundiales. ¿O consideras que existen grandes potencialidades en esas zonas a veces vulnerables o marginadas? En muchos casos que vemos que salen a veces grandes digamos, perfiles, ¿no? Perfiles de niños que vos decís, o sea, viene de una comunidad vulnerable, una comunidad de alta pobreza, y prácticamente ha marcado una gran diferencia cuando llegan a la universidad. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Claro, mira, yo creo que hay que partir, y aquí es importante entenderlo, no importa dónde estén los niños y los jóvenes. Yo he tenido la experiencia, no solo de evaluar, porque de hecho mi rol es un evaluador. Claro. Es este individuo fijo que llega y evalúa con una métrica, intenta ser neutral, ¿no? Por desgracia, eso al final del día, no, intentando que no haga un bias sobre la evaluación que se esté trabajando, no puede evitar la parte emocional y darte cuenta de cosas que, aunque no las puedas demostrar, están ahí. Aunque todavía no las puedas escribir en ese papel y en esa evaluación, están ahí. Y es el hecho de que los niños y los jóvenes tienen un gran potencial. Es decir, a veces creemos que tenemos que enseñarle a los niños. Yo a veces creo que tenemos un error egoísta. Los niños tienen un potencial, y especialmente los soft skills que te estaba diciendo, ¿no? Trabajar en equipo, ser empático, son cosas que generalmente los niños pueden hacer sin que se lo explique. No necesitan el concepto, ellos lo sienten, lo viven, lo reflejan, lo miran en la forma en la que interactúan. Y si hablamos de los jóvenes, por ejemplo, y especialmente jóvenes en zonas rurales, son jóvenes que conocen sus realidades y son jóvenes que entienden sus necesidades. Entonces yo te diría, independientemente de si urbano o rural, y eso es algo que, te repito, no lo he podido evidenciar, pero yo tengo fe en eso, y por eso que también trabajo en el sector de educación, y es que todos estos niños tienen altas cualidades. No todas estas cualidades son valoradas por los sistemas educativos hoy, eso es triste. Hay niños que pueden ser creativos, por ejemplo, pero si no sos matemático no servís, y eso es muy triste, a mí me da tristeza encontrarlo. Hay niños que tienen esta competencia interpersonal, por ejemplo, de poder lidiar con sus sentimientos y emociones, que vale muchísimo en el mercado laboral, pero en el sistema educativo eso no se valora porque no se evalúa. Hay competencias de los niños en todos lados, no importa la zona geográfica. Es un hecho, sin embargo, que los niños de zonas rurales tienen una menor capacidad en ciertos aspectos, y esto está muy asociado a los temas de pobreza. ¿Qué nos dice la neurología? La neurología nos dice que un niño aprende y su cerebro se desarrolla durante los primeros 5 años. Los 5 años de un niño son clave, no solamente en términos de lo que aprende en la escuela, sino en términos de lo que aprende en casa, en términos de lo que consume, por ejemplo, el tipo de dieta que lleva, e inclusive el concepto prenatal que te mencionaba es claro. ¿Qué ocurre en las zonas rurales? Bueno, generalmente son zonas marginadas, y el acceso a alimentos de calidad y el acceso a cuidados, por ejemplo, para las madres embarazadas, tiende a ser mucho más reducido. Por supuesto, el desarrollo neuronal de estos niños es mucho más reducido. Y eso es algo que es una brecha de entrada, además. Es decir, estos niños tienen altas potencialidades, pero su potencial se reduce un montón si no somos capaces de darle en estos 5 primeros años lo mínimo que ellos deben de tener, que es una buena alimentación, asegurarnos que estén comiendo bien, que tengan los nutrientes básicos que requieren, que estén en ambientes no violentos, por ejemplo, que eso es importantísimo, que estén en lugares donde se salvaguarde sus necesidades físicas y psicológicas. Todo eso es fundamental en los primeros 5 años. Tristemente, en las zonas rurales, la atención a estos aspectos es menos significativa que en la zona urbana. De entrada tienes jugar, ¿okay? De entrada. Luego tienes a estos niños con diferentes habilidades cognitivas de entrada que van a la escuela. ¿Qué ocurre en la escuela?
Las escuelas de la zona urbana generalmente tienden a tener a los mejores maestros y a los mejores recursos. ¿Por qué? Porque ningún maestro quiere ir a la zona rural. Porque ir a la zona rural generalmente implica una movilidad, un desplazamiento de ellos, porque los mejores maestros generalmente están en la zona urbana, porque recibieron mejor capacitación, porque están más cerca de los ministerios de educación, porque precisamente tienen más desarrollo cognitivo generalmente, entonces están en la zona urbana. Llevar a un maestro a la zona urbana, a la zona rural es difícil, porque no hay incentivos para eso, ningún maestro quiere hacerlo. Y los maestros que lo hacen es porque tienen una gran vocación. Realmente no existen incentivos económicos o profesionales que te obliguen a ir a la zona rural. ¿Qué ocurre entonces en la zona rural? En la zona rural llegan los maestros con menor perfil y muchas veces maestros que ni siquiera tienen las competencias de ser maestro. ¿A qué me refiero? Y en Nicaragua ocurrió mucho. Cuando se dieron el tema de la finca, escuelas, que eso fue algo que ocurrió mucho aquí en los 80, porque habían demasiados niños y no habían suficientes escuelas, ¿qué se empezó a hacer? Bueno, aquí hay 30 niños que están en edad escolar, aquí está la finca de don Pedro, traigamos a Mario, que Mario no es maestro, Mario llegó hasta quinto año, sabe leer y escribir y que le empiece a dar clase a los niños. Esos son el tipo de escuelas que tú tienes en la zona rural. Maestros que no fueron entrenados para ser maestros, que son individuos que tienen cierto conocimiento básico de lectura y matemática y se le asigna el rol de maestro porque no existe una oferta de maestros para esta zona. Claro. Entonces tienes niños con distintos niveles cognitivos que entran a escuelas con distintas características. Las zonas urbanas tienes mejores maestros con mejores recursos que la zona rural. ¿Qué ocurre? Obviamente lo que vas a encontrar en cualquier escuela con estas diferencias. Los niños aprenden más en la zona urbana que en la zona rural y eso se nota cuando viene y lo evalúa o cuando salen a los distintos niveles educativos. Te repito, no es que no existan los niños atípicos, existen los niños atípicos, pero tristemente la realidad en media es que los niños de la zona rural van a estar por debajo de los niños en la zona urbana porque no tienen las capacidades, por así decirlo, neurológicas establecidas, y por otro lado porque los sistemas educativos no ayudan a reducir esa brecha, lo que hacen es simplemente hacerla más grande. ¿Consideras que existe la vocación del maestro? Tienen un rol asignado en la sociedad, lo creen y lo ejecutan. Si hay vocación docente, yo creo que la vocación tiene que ser un elemento trascendental cuando selecciona a alguien para ser docente. Es decir, un profesional que aprende un contenido no es un docente. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas y algo que especialmente en la universidad ocurre mucho, ¿no? Tomas al muchacho que fue muy bueno y lo mandas a dar clase, o tomas a este profesional que es muy bueno en su rama y lo mandas a dar clase, pero tristemente esta persona no tiene vocación ni empatía para ser docente. La persona que es docente tiene que tener una serie de soft skills, una serie de características hacia los demás y hacia él mismo, hacia ese autocontrol que no todo el mundo tiene. Y una serie también de herramientas pedagógicas y metodológicas que no todo profesional tiene. Entonces, ser maestro requiere vocación, sí, para mí debería de ser un criterio de selección básico cuando tú escoges a alguien para que sea maestro. El problema, te repito, es que la forma en la que escogemos a los maestros no son a los mejores. Tristemente, los mejores no aplican para ser maestros, aplican para ser maestros los que no tienen otra posibilidad de. Entonces, de entrada tienes personas que realmente no es lo que quieren ser, es lo que pudieron ser. Y ahí tienes un problema enorme cuando intentas empujar a estas personas a que cambien. No es que no puedan hacerlo, pero por supuesto el trabajo que requiere para ese cambio es mucho más significativo que en alguien que tiene una visión distinta de su propio rol como profesional. ¿Crees necesario para nuestro tiempo aprender más allá de un conocimiento teórico? Mira, yo creo que hay que diferenciar aquí dos cosas entre competencia y contenido, que es algo muy difícil de ver. Un dato para que todo el mundo lo sepa. Teóricamente, la mayoría de los currículos en Latinoamérica está por competencia. ¿Qué significa eso? Que teóricamente un niño lo que llega a aprender en la escuela no es a memorizar, sino a desarrollar una competencia concreta. Competencia o contenido, yo creo que aquí lo que importa son las competencias. Y específicamente tenemos que entender que la tecnología ha venido a cambiar todo nuestro proceso de aprender. Ya no vale la pena conceptualizar o memorizarse en qué año fue la batalla de San Jacinto, por ejemplo. Ojo. Aquí está. O sea, aprenderse cosas de memoria y aprender contenido de ya no es algo que te va a mantener vigente en el mercado laboral y en la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y aquí es donde viene el tema del futuro. A las competencias que las máquinas no pueden cambiar. ¿Qué no puede hacer la máquina? La máquina no puede prever el futuro, pero nosotros sí podemos hacerlo, porque podemos trabajar con incertidumbre. ¿Qué no puede hacer la máquina? La máquina no puede innovar. La máquina no puede pensar más allá del algoritmo que le deja. Pero nosotros sí podemos hacerlo, podemos crear cosas completamente nuevas a partir de cero. ¿Qué no puede hacer la máquina? La máquina no puede trabajar en equipo, no te puede obligar a trabajar en equipo. Pero tú sí puedes ser empático hacia otro y puedes lograr hacer clic con otro individuo. Es que van a trabajar en tecnología. No sé en qué,
pero sí estoy claro que van a trabajar en tecnología. Van a trabajar con lenguajes de programación, van a trabajar en la nube, van a trabajar con Big Data, van a trabajar con el Internet de las cosas. Con eso sí van a trabajar. La pregunta es, ¿qué le estás enseñando a tu niño? A tu niño les estás enseñando a memorizar cuál fue la fecha de la batalla de San Jacinto, en lugar de enseñarle a codificar, en lugar de enseñarle a programar, en lugar de enseñarle robótica educativa. Fíjate que es interesante cuando hablas de corresponsabilidad, ¿no? Porque muchas veces se da esta tarea a los maestros, se da esta tarea Sí, a la dirección, se da esta tarea, sí. bueno, yo como madre o padre de familia voy a ver en qué colegio me da todas las herramientas que mi hijo Claro, o mi niño necesita, ¿no? Sin embargo, claro. ahorita, ¿verdad? Y no lo hablo como en estos momentos, sino vivimos situaciones de estrés, situaciones que muchas veces los padres quieren que la escuela haga todo por ellos, ¿no? Que la escuela Sí, prácticamente les eduque a los hijos, les no, brinde claro, sí. vocación, les brinde liderazgo, les brinde todas las Así es. herramientas. Sin embargo, existe ahorita con este proceso, todo lo que estamos viviendo, ¿no? De distanciamiento social, de estarnos cuidando en casa, nuestra salud y demás, aquellos que están a favor de usar plataformas digitales. Yo sé que ahí te voy a poner como que en una situación compleja, pero hay unos que están a Claro. favor porque dicen, ok, bueno, se van preparando, nuestros jóvenes o nuestros hijos y demás se Sí. están preparando para entender cómo funciona la educación, para ver esas nuevas Cierto. herramientas de trabajo, que Sí. no necesariamente tenés al maestro ahí en todas las horas Ujú, diciéndole, mira, vas a ujú. hacer esto, vas a hacer lo otro, sino que se dan a veces indicaciones o tareas que abruman muchas veces al niño o Sí, al joven porque pues se está adaptando, ¿no? Son situaciones y claro. procesos de cambio que se van viviendo. Entonces, están aquellos que están a favor porque es un proceso Ujú, pues innovador y están aquellos que te claro, dicen, no, o sea, la plataforma digital nunca va a superar al maestro con su claro, pizarra, con su marcador, con su claro. dando clase. Entonces, ¿por cuál? Con su dictado y su cartel, claro, claro. Exactamente, o aquellas exposiciones, ¿no? Porque también entre estos que se van a favor o en contra están aquellos que dicen, bueno, Ujú, estamos brindándole a los jóvenes o a los niños herramientas digitales, pero los estamos alejando de aquellas habilidades de comunicación o aquellos mm, juegos, ¿no? A juegos sí, característicos que vos o yo hacíamos claro, en el colegio, aquella cercanía con sus compañeros. Entonces, claro, ¿vos de qué claro. grupo sos o en cuál posición estás? Hay un elemento que la tecnología te va a ayudar y te va a complementar. Es decir, cualquier tecnología, hoy está de moda el tema de las plataformas digitales, pero realmente cuando Sí. hablamos de tecnología, hablamos de cualquier tipo de tecnología. La tecnología te va a facilitar una serie de actividades que son repetitivas. O sea, Ujú. eso te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el tema de contenido multimedia, la tecnología tiene un gran potencial. Entonces, cuando hablamos de una plataforma digital, hay que entender que la plataforma digital por per se no es el proceso de aprendizaje. Es decir, el hecho de que tú pongas a un niño frente a una computadora y que mire un video, no significa Ujú, que el niño está aprendiendo. El niño va a ujú, aprender siempre y cuando ese video pertenezca a una mediación pedagógica que tiene una claro. práctica pedagógica detrás y tiene un diseño enfocado en el aprendizaje. Es ahí cuando el video cobra sentido y tiene valor para el aprendizaje del niño. El maestro del siglo XXI es alguien que facilita el proceso de aprendizaje, ya sea face to face, o ya sea a través de una asignación en WhatsApp, o ya sea a través de abrir un grupo en Facebook, o ya sea a través de abrir un hilo en Twitter. Y diseña toda una experiencia de aprendizaje significativa, utilizando tecnología o no utilizando tecnología, depende de lo que esté a la mano, pero que le permita al estudiante potencializar su conocimiento y aprender algo significativo. Eso es el maestro del siglo XXI. ¿Cuál es el problema con la gente que no quiere la plataforma? Que él piensa en el maestro como el maestro, el señor que está en la pizarra y que está escribiendo. Ese paradigma es algo que tenemos que cambiar. Y la plataforma virtual va a funcionar y va a ser exitosa en la medida en donde ese rol, en donde Okay. entendamos que el maestro tiene ese rol y donde el maestro ejecute ese rol de forma efectiva. Entonces yo sí estoy a favor de utilizar plataformas siempre y cuando tenga esa característica detrás. ¿Cómo podemos, y siguiendo la respuesta tan buena que me has dado, cómo podemos nosotros integrar a nuestros maestros a este proceso
de tecnología. Es importante entender primero los gaps, lo que te mencionaba, ¿no? Nuestros maestros, te doy un par de datos solo para que conozcamos. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, solo el 5% de los maestros sabe usar tecnología. Y aquí es importante entender que en la educación a distancia los papás y los niños juegan un rol trascendental. Al igual que el rol del maestro cambió, porque el rol ya sí cambia y sí es distinto, el rol del papá y los niños también cambia en este nuevo contexto. ¿Cuál es el rol del niño? El rol del niño es centrarse en él y entender que él es responsable de su aprendizaje. Pero también aquí es muy importante que son los padres de familia. Los padres de familia se vuelven coactores en el proceso de aprendizaje. Y ojo, no es algo que solo tiene que ocurrir en el marco virtual, eso es algo que tenemos años intentando lograr de que los padres de familia asuman su rol como coactores en el proceso de aprendizaje. Hoy en día, muchos de nuestros jóvenes no quieren aprender eso porque lo primero que se les viene a su pensamiento es, ¿y esto en qué me va a servir? Enseñar desde las escuelas o los colegios el aprender haciendo o el enseñar a ejecutar proyectos, a llevar un proyecto de emprendimiento. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Es bueno, es malo? ¿Se lleva de cara al proceso de enseñanza? Sí, yo creo que ahí tenemos que entender dos cosas y es de nuevo en el paradigma, el cambio. Antes el paradigma era el maestro lo sabe todo y el maestro viene y transmite información al estudiante. Sí. El estudiante recepciona esa información, la memoriza y luego cuando él sale al mercado laboral transmite esta información que aprendió. Eso ya no funciona hoy. Entonces ya el maestro en el centro transmitiendo información ya no sirve. Te repito, hay Google. Google tiene un algoritmo que te ayuda a buscar lo que quieras. Ahora lo que funciona es precisamente aprender a hacer. Es decir, desarrollar competencias como las que estábamos hablando, Adela, no es algo que se va a lograr a través de que yo te diga, mira, la competencia del trabajo en equipo tiene el siguiente concepto. Claro. No es así como se enseña experimentándolo. Entonces yo creo que sí, la metodología basada en proyectos es poderosísima y si eso lo combinas con un elemento de emprendimiento, de emprendedurismo, puedes obtener soluciones económicas a necesidades específicas de los niños. Pero más allá de eso, puedes lograr empoderarlos, que yo creo que ese es el factor más importante cuando trabajamos con ese tipo de metodologías. Yo te hablo desde el proceso de creatividad. ¿Consideras que el fracaso promueve la creatividad? ¿O cómo el fracaso es un factor fundamental para nosotros atrevernos a decir, hoy voy a agarrar mi pasión, la voy a convertir en propósito, hoy voy a ser una persona creativa, una persona que se complemente a través de la innovación? Claro. Es algo muy simple. ¿Cómo te das cuenta de que algo es distinto? ¿Cómo sabes que algo es distinto? No voy a llegar a una conclusión distinta si sigo los mismos pasos lineales que conozco. Entonces es simple, tienes que equivocarte, tienes que hacerlo, tienes que pasar por el proceso. ¿Te va a gustar? No, no te va a gustar. Pero creo que la medida en que la sociedad entienda que es un proceso, nos va a empezar a gustar. Y allí es donde viene el tema, en donde la complementariedad de escuela, por ejemplo, y que se te tenga que enseñar desde pequeño que fracasar es parte del proceso de aprender, no importa lo que tú hagas, no importa lo que quieras hacer, es parte del proceso de aprender, te va a llenar de esa confidence, de esa confianza de poder entender el fracaso como un proceso de aprendizaje. De darle un consejo a los jóvenes o a los adolescentes que puedan estar como en ese proceso, ¿no? De formación, de preparación que todos vivimos, y es ese proceso en el que no tenés tanta opción a decidir quiero este curso o no, sino que tenés que terminar tu bachillerato, tenés que graduarte, tenés que llegar a la universidad. Entonces, ¿qué consejo le darías a ese joven? Mira, la escuela realmente, y esto es triste, porque siendo honesta es muy triste, la escuela como joven no te da muchas posibilidades de tener oportunidades. Hay muchas escuelas que hay actividades extracurriculares en donde tienes la posibilidad de poder experimentar procesos de aprendizaje significativos fuera de la currícula. Yo creo que es un primer paso. Un segundo paso es tu comunidad. En tu comunidad va a haber algún grupo de jóvenes, es poco probable que existe, es muy, muy probable que exista algún grupo pastoral, por ejemplo, asociado a una iglesia, puede ser algún grupo de jóvenes asociado al medio ambiente. Mi recomendación es sal de tu casa y haz algo, que ese algo esté conectado a algo que te apasione, que puede ser desde cantar, bailar, hasta ayudar a los animalitos o ayudar a otros niños. Hay muchos niños, y te lo digo, hay muchos niños jóvenes que tienen pasión por ayudar a otros. Sal de tu casa, involúcrate en este tipo de espacios e intenta tener experiencias positivas que estén más allá de la escuela y más allá de lo curricular. Lo segundo es que tienes a la mano redes sociales y tienes en la mano el mundo. Es decir, aquí hay un mundo de conocimiento. Es decir, esto es un mundo de conocimiento. Aquí tienes universidades en línea, puedes aprender lo que quieras en línea, úsalo.
Entonces yo creo que mi recomendación es sal de lo convencional, intenta hacer cosas distintas, intenta involucrarte con otros y utiliza lo que tengas a mano para aprender sobre lo que te apasiona, para aprender sobre lo que te gusta y para aprender sobre lo que es importante para ti como individuo. Me gustaría que hablaras un poquito y regresar, ¿no? Años atrás a esa Mariluz cuando llegó a la universidad y decir, Adela, mira, yo, Claro. o sea, me encontré con este reto y prácticamente me quedé paralizada con cierto temor, como todos, o sea, todos pasamos en esa situación. ¿Cuál Claro. fue y cómo lo superaste? Eso me gustaría saber. Mira, creo que hubieron varios retos Ajá. realmente. Bueno, yo cuando vine aquí a Managua, solo para dar un poco más de contexto, yo viví en León, que es como una ciudad periférica, no sé si llamarlo periférica, la zona más capital del país, para las personas que Ajá. no conocen Nicaragua. Eh, Hablando de tecnología, de hecho, yo jamás había tocado un computador. Cuando yo llego a la universidad, claro, el estilo de universidad es buscar información, hacer investigaciones, tienes que usar computador, todo es a máquina, que el Word, que el Excel, que el PowerPoint, y Mariluz ni siquiera podía encender el computador, es decir, estaba completa y absolutamente petrificada, no sabía cómo hacerlo, tenía terror de hacerlo, porque en mi cabeza infantil, si yo prendía el computador, podía hacer que se quemara y lo tenía que Claro. apagar. Fue difícil, fue complicado porque, es decir, creo que esto es una experiencia que viven muchas de las personas y creo que vos también lo viviste en su momento. Adaptarte no solo a la universidad, sino adaptarte a una ciudad y a un estilo de vida distinto es complicado. Y para las personas, y ni siquiera yo vivía en la zona rural de León, yo vivía en la zona urbana de León. Que ahí el tema de comunidad me funcionó mucho, hice buenos amigos, hice muy buenos amigos, personas que realmente me extendieron la mano, no solamente en lo técnico y que todo te enseñan a encender tu computador sin que tengas miedo, que eso es básico, sino en darte esa confianza y decirte no tengas miedo, hazlo. Sí, creo que ese hubiera sido mi gran reto, la verdad, con tecnología. También después pasaste otro reto y es el Sí, irte fuera de Nicaragua, ir a estudiar a Bélgica sí, y, o sea, ahí sí. yo sé que también llevó retos. ¿Cuál fue el principio que tuviste al estudiar en estudiar fuera y qué te llevó a estudiar fuera de Nicaragua? Claro. Mira, yo creo, y ahí vuelvo, ¿no? Todo esto encalza con mucho lo que platicamos y te decía, ¿no? La probabilidad de que alguien lo llegue a college se incrementa en 50% cuando tiene un solo maestro que lo inspire. Sí. Pues yo creo que en la universidad tuve maestros que me inspiraron. Y ese valor, te repito, es un valor que trasciende lo técnico, es un valor que llega a lo personal. Tuve un par de maestros que me inspiraron no solamente a salir de ese cuadrito convencional de lo que aprendes en la universidad, sino de experimentar, enseñar a otros, por ejemplo, tener un trabajo adicional, por ejemplo, tener oportunidades no laborales, laborales, en medio de la Claro. informalidad, no formal y aprender otras cosas. Sí. Entonces sí tuve muchos maestros, por así decirlo, que fueron inspiración para mí, para entender que quería aprender algo distinto, para entender que el sistema educativo de Nicaragua realmente todavía no satisfacía mis necesidades como alumno. Salir y buscar en el extranjero esa oportunidad de aprender más de algo que me gusta, de algo que me apasiona, era la oportunidad de irme a estudiar. Ahí te repito, tuvo mucha influencia un par de maestros que me instaron, si lo quieres ver así, que me dieron ese empujoncito que todos necesitamos y que nos digan, tú lo puedes hacer, hazlo, sé que lo puedes hacer, inténtalo. Y por otro lado está el tema cultural también, ¿no? Nosotros aquí Sí. vivimos en nuestra pequeña cajita, en nuestra Claro. pequeña, tu barrio, tu comunidad, tu cultura, tus tradiciones. Cuando sales al mundo te das cuenta de que lo que tú sabes del mundo es un 1% de lo que el Esto, mundo es. claro. Sí, y no hay forma de que aprendas del mundo si no sales a vivirlo. Entonces, prueba, sal y vívelo. Entonces me da la beca y hacemos el examen de inglés y no lo apruebo. No apruebo mi examen de inglés. Entonces en la universidad, y esto es muy interesante también y me encantó el curso, ellos valoraron mucho mi perfil completo, no solamente mi nota en inglés, sino también mis notas en otros aspectos curriculares, no curriculares y toda mi experiencia fuera de ese cuadrito, por eso les digo, salgan de ese cuadrito, y valoraron mucho esa experiencia que no era curricular y que no era la nota, Claro. y me dieron la oportunidad. Entonces, cuando fui a estudiar, el temor era precisamente eso. Entonces, yo Hablarlo. estaba aterrada Claro. de hablarlo y que la gente me dijera, what are you saying? I understand you. Es decir, el terror era que alguien me dijera, no te entiendo. Claro. ¿Qué hacer? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hablo? La vergüenza social de que te digan que no te entienden. Entonces, había todos esos elementos sociales, personales y temores que cuando llegué, te digo, las primeras 2 semanas yo estaba petrificada, no quería hablar. No quería hablar, no quería hablar.
luego con el tiempo pues te obligas, ¿no? Porque no hay opciones, no es como que quieras o no quieras, tienes que hacerlo, y luego te vas dando cuenta de que no estás tan mal. Es decir, empiezas a hablar y te das cuenta de que sí, del 100% que dijiste te entendieron un 80%, entonces no estás tan mal. Eso es un reto. Si a eso le sumas el tema del sistema de evaluación, que eso es otro tema, pero sí, creo que eso sería como el reto más significativo en Bélgica. Igual, una experiencia maravillosa. Yo recomiendo a cualquier persona de Latinoamérica que vaya a estudiar, que salgan de sus países a estudiar. Oportunidades hay, por desgracia, en este momento pues están un poco limitadas, pero hay muchas oportunidades para salir. Si puedes irte, hazlo. Es decir, la experiencia de vivir en otra cultura no solo te da el valor técnico, sino también hay un valor de estilo de vida y de percepción del mundo que te cambia mucho. Excelente. Bueno, Mariluz, ha sido un placer tenerte en este espacio. Creo que hemos venido desde el proceso de educación que evidentemente te apasiona, yo lo sé. Por eso quise tocar este tema con vos, darte las gracias porque estás, yo sé que pues con varias ocupaciones dentro de tu trabajo, pero te diste la oportunidad de venir y sobre todo de aprender juntos, ¿no? Porque este espacio es para eso, es para que la gente se motive y para que la gente aprenda también. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a vos, gracias a las personas que nos van a escuchar. Y de nuevo, creo que mi último mensaje es para jóvenes, para niños, para papás y mamás de jóvenes, para docentes. Creo que es una responsabilidad compartida. Hay que entender que darle a nuestros jóvenes y a nuestros niños las competencias y herramientas que necesitan hoy es clave. Es un sentido de urgencia, porque si no lo hacemos tristemente, van a sufrir mucho, y el futuro que les espera no es nada acogedor. Entonces creo que tenemos que asumir una responsabilidad hoy todos desde nuestras distintas posiciones, desde nuestros distintos campos, ese punto en donde tenemos que asegurarles, darle eso que ellos requieren para asegurarles un mejor futuro de vida, no solo a nuestros hijos, sino también a las futuras generaciones que dependen de nosotros hoy. Entonces, bueno, un placer y espero que podamos tener otra conversación interesante. Saludos. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a mi canal para que continuemos aprendiendo juntos.